Las nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados en todo el Perú. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También nos están escuchando en Huánuco a través de Radio Huánuco, en Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, en Puno a través de Radio Pública, en Ancash a través de Radio Moro, en Huancayo a través de Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo nos escuchan a través de Radio Milenio. Además, nos puedes escuchar en los podcasts que AM Tagua sube, que los puedes buscar en Tunes e iVoox, y también en las aplicaciones para teléfonos celulares que tiene Radio Santa Rosa, nos ubicas allí. Allí nos ubicas y puedes escucharnos. Rosa María Palacios está entrando en este momento ya a la cabina porque le cogió el tráfico. Así que, muy buenos días, Rosa María. Paciencia y tranquilidad. Paciencia y tranquilidad, acá llevo corriendo, casi corriendo por las calles. No, acá estamos. Muy bien, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Empezamos una semana más caliente, ¿no es cierto? Cada semana se pone más interesante, por decir en otras palabras. Hay mucha gente que nos escribe a través de las redes sociales, dice que, dicen sobre todo los que nos escuchan desde fuera, que en este momento el Perú es más interesante que una serie de ficción, de esas de thrillers, sí, de donde no sabes qué va a pasar y que ahora qué otra. Bueno, lo que estamos viendo en realidad es, una lucha en realidad entre fuerzas antagónicas y no necesariamente todas ellas con los mismos intereses. Por supuesto, hay una pelea política, eso es clarísimo, pero también hay una pelea jurídica y una pelea en la cual se están enfrentando los intereses de aquellos que han mantenido o quieren mantener una forma, ¿no es cierto?, una forma corrupta en realidad de hacer política, y otros que rechazan esa forma de hacer política o rechazan o están tratando de luchar contra esa forma de hacer política en el Perú. Y esto produce necesariamente pues convulsiones, ¿no? En aquellos que se sienten perseguidos, por usar un verbo de este fin de semana, y aquellos que son efectivamente perseguidos por otros. Hemos escuchado este fin de semana cosas en el plano político por parte de Keiko Fujimori, como por ejemplo que hay una persecución política en su contra. Yo diría, analizando bien lo que tenemos a mano, que la persecución política existe contra el fiscal. El señor fiscal José Domingo Pérez, hemos visto en la conversación privada, interna, de coordinación, como es un compartir de ideas, como dice Keiko Fujimori, que al fiscal se le quiere chancar, esos son los verbos. Los verbos son chancar, matar, deslegitimar y joder. O sea, todos los verbos. Y esos son los verbos que utilizan los más allegados a Keiko Fujimori. Ella se defiende diciendo, yo estaba presa. No tengo nada que ver con eso. Y esa es una constante en sus declaraciones en los últimos días, después de que haya sido liberada en prisión, ¿no? Ayer, en la entrevista a Mónica Delta, entrevista también que tuvo en Canal 9, ha estado en todos los canales, y una y otra vez dice cosas como, yo soy la más interesada en que esta investigación se lleve a cabo, pero no puede explicar por qué sus compañeros de bancada, bueno, la bancada de su partido, porque ya no es congresista actualmente, querían chancar, matar, deslegitimar. ¿Por qué Pierre Figari ordena estas cosas, no es cierto?
Claro, ustedes podrían decir, no, es un momento en el cual pues la gente pierde los papeles, no pierde el horizonte. Perdóneme, fue una estrategia diseñada por ellos y ejecutada durante toda la semana pasada, incluyendo a Jorge del Castillo como asociado a esta estupidez, discúlpenme. ¿Cómo habrá sido de absurdo que el viernes en la tarde simplemente no se pudieron volver a reunir porque nadie fue? Se dieron cuenta a nivel nacional que estaban haciendo el ridículo, acusando a un fiscal de terrorista, ¿no es cierto? Entonces, se nota la desesperación, y cuando la desesperación es fruto, ¿no es cierto?, de este tipo de estrategias que no tienen ningún sentido, termina siendo más desesperación, más tontería, la verdad. La defensa de Keiko Fujimori ha sido una defensa muy mala este fin de semana también, políticamente, porque yo les digo, si ella dice, por ejemplo, la responsable de todo soy yo, eso es un líder. No toquen a los demás. Yo estoy dispuesto a decirle al fiscal cómo hemos manejado la plata en Fuerza Popular con todo detalle. Y en efecto, hemos recibido plata de un sinnúmero de empresarios que no quieren aparecer por un abanico de razones, porque después no pueden contratar con el Estado, porque los políticos que no fueron beneficiados por ellos los marcan y los estigmatizan por el resto del periodo presidencial, por 1000 razones. Pero sí, hemos recibido plata de Odebrecht, hemos recibido plata de del otro, y nos da la lista incluso de la gente del Banco de Crédito, no sé, lo que fuera. Todos estos me han dado plata, ¿no? Desde la compañía tal de telecomunicaciones, la compañía tal eléctrica, la otra compañía no sé qué, todas me han dado. Cantidades, nombres, todo esto he recibido. Y lo he recibido yo, para mi campaña, para mi beneficio. Por favor, no toquen a mi gente. Entonces, eso cambia completamente. Porque primero, ahí tienes un líder. Un líder es el que dice, yo soy el responsable y yo me hago cargo. Un líder es una persona que además está dispuesta a irse a la cárcel. Así es. Sin ningún problema. Los líderes políticos muchas veces terminan en la cárcel a través de la historia. Así es, en la historia de nuestro país, obviamente, y por persecuciones políticas también. Pero están dispuestos a irse a la cárcel porque así es. Dos, también tendría que dejar de echar la culpa subrepticiamente a Yoshiyama y a Bedoya. Bueno, yo no sé si ellos han recibido. O sea, este es un partido donde nadie sabe quién maneja la plata. No, la pobre tesorera tiene 72 años. Ella no manejaba esa plata. Ah, ya. La secretaria, no, tampoco era mi secretaria. Tampoco estaba ahí. Entonces, ¿quién maneja la plata en ese partido? Nadie manejaba la plata. ¿Quién maneja la plata? Entonces, si Keiko Fujimori hubiera aceptado desde el inicio esta responsabilidad, señor fiscal, es mía. Y de nadie más. Estos señores me asesoran. Por favor, decir que Vicente Silva lo han llamado a dar un par de consejos legales, eso es mentira. Y hay una cantidad importante de testigos que sabe que eso es mentira. Los periodistas sabemos que eso es mentira. No lo han llamado a dar un par de consejos legales. Es un tipo además que tiene análisis político, no jurídico. Para defenderte no llamas a Vicente Silva, no litiga. Es absurdo, o sea, son mentiras tras mentiras tras mentiras. O sea, políticamente está destruida y se está destruyendo más. Incluso en asuntos que son, si bien no jurídicos ni políticos, sí son sensibles en la opinión pública. Al hablar de su hermano Kenji, por ejemplo. Hemos comenzado un proceso de unidad. ¿De unidad? ¿Qué unidad? Si lo ha votado el Congreso. Le has quitado su curul, le has quitado la posibilidad de hacerse su propio partido, le has quitado la posibilidad de pertenecer al partido, le has quitado todo, lo has votado a patadas. ¿Cuál proceso de unidad? ¿Quién te va a creer? Entonces su defensa ha sido muy mala este fin de semana frente a una batería de información publicada desde la noche del viernes, noche tarde, IDL ha estado publicando durante todo el día sábado una batería, de información proveniente de recientísimas, en algunos casos, colaboraciones de testigos que cuentan efectivamente la forma en la que, por ejemplo, en San Martín, básicamente en Tarapoto y otras zonas conexas como Nueva Cajamarca, se lavaba el dinero de Fuerza Popular. Es decir, le decían a una persona, mira, no tenemos aportantes formales, consigue gente que firma y tú haces los depósitos.
Hay un señor que ha salido en varios medios de comunicación, anoche en Punto Final, entrevistado, señor Daniel Mellado, que era el conserje, digamos, portapliegos, un señor con ningún recurso económico, que llevó casi $500,000 para Fuerza Popular a través de depósitos por una serie de agencias bancarias de $5,000 en $5,000. Y llegó, imagínate, de 5,000 en 5,000 fue algo así como 100 veces, porque llegó a, a lavar $500,000. Entonces, y eso es la mitad, digamos, más o menos lo que dio Odebrecht. Yo les recuerdo a todos además que esa campaña, primera y segunda vuelta, costó como 20 millones de soles, ¿ah? En ambos casos, en el caso de Humala y en el caso de Keiko Fujimori. Creo que una fue 19 y tanto, declarado a la OMPRI, y la otra 20 y tanto, ¿ok? Y que prácticamente todo lo declarado cubría gastos de publicidad, ¿no? De publicidad en televisión y prensa, digamos, escrita y radial, prensa formal. ¿Qué es lo que se registra? Exactamente, Facturas, porque además es pública, entonces, y los medios de comunicación están obligados a informar. Entonces, ahí no te puedes librar. Pero eso, con las justas alcanzaba para cubrir eso. Y se hacen muchísimas más actividades que tienen un costo. Porque ya no hay la militancia que te regala todo. O sea, no hay el militante que te pone el equipo de sonido, el militante que canta para tu partido. Y eso ya no hay. Hay que contratar y pagar todo. Y todo cuesta caro, ¿ah? Claro. Estas cosas no son baratas. Así no es. son baratas. Nosotros acá hemos modestamente hecho un evento el día viernes. Y hay gastos. Y hay gastos. Hay gastos. Para poner nuestro tabladío afuera para el Señor de los Milagros, pucha, que no se imaginan lo que es, no alcanza la colecta. Entonces, no, de verdad, pues Sí, son cosas que cuestan. Son cosas que cuestan. Entonces, en vez de decir, sí, pues, una campaña cuesta. Una campaña cuesta presidencial. En primera, segunda vuelta cuesta tanto. Muy bien. Entonces, nosotros hemos gastado tanto y esa plata ha salido de fulano, mengano, sultano, de las empresas, de donaciones que hemos recibido, sí, de nuestros militantes, los congresistas, qué sé yo. Y además, tanta plata que vino de tantas empresas. Yo lo acepté. Yo les dije que sí, porque esa plata era para elegirme presidenta. Y les dije a todos que sin ninguna, digamos, que no iba a haber ninguna, digamos, correspondencia después. Porque esa campaña, recordemos, Keiko Fujimori iba a ser la salvadora del libre mercado, porque Humala nos iba a llevar a Venezuela. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, esa es la defensa de la CONFIEP. La CONFIEP salió a decir, sí, nosotros juntamos $1,200,000, pero para salvar el modelo democrático de Ollanta-Humala. Porque Ollanta-Humala iba a ser la cruz, lo iba a destruir. Nadie está procesando a la CONFIEP por haber hecho esa campaña. Era una mala campaña, pero nadie los está procesando por eso. ¿Crees que Fuerza Popular está ya en la desesperación total? Escuchando ayer a la señora letona que decía que cómo es posible que los partidos políticos sean vistos como organizaciones criminales, que llamaba a otros partidos a que protesten porque estamos criminalizando la política. Bueno, si hubieran escuchado a Ollanta-Humala el día viernes que estuvo acá, él nos dijo lo mismo. Pero claro, ahí sí Ollanta-Humala es culpable. Es que es terrible cuando tú ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio. Ellos han, y lo dijo, fue interesante, lo dijo el fiscal José Domingo Pérez ayer. Y lo había dicho el fiscal Vela en la audiencia anterior, cuando dijo, perdón, estas personas han dicho que el señor Richard Concepción Carhuancho es excelente, es un gran juez, cuando metió preso a los Humala. Que eran independientes, que el Que Poder independiente, Judicial que estaba había mostrado la demostrando. independencia. Y luego, hay que recordarlo también, resulta que el señor Richard Concepción Carhuancho hay que recusarlo porque no es imparcial. No, yo les voy a decir una cosa, el señor Richard Concepción Carhuancho es imparcial, ¿ah? A todos los mete a la cárcel. O sea, no distingue, todos para adentro. Entonces, ¿está mal? Por supuesto que está mal, pero no es que se parcialice con unos contra otros, no, a todos les da el mismo trato, todos para adentro. ¿Ya? Lo cual está mal, no se debe hacer así, pero no es porque sea antifujimorista, no, o antinacionalista, nacionalista, todos para adentro, todavía faltan bastantes, ¿eh? ¿No? Vamos a hacer una pausa, Ya regresamos viene con más. la congresista Tania Pariona, que ya está esperando. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, porque anoche Cuarto Poder nos sorprendió, y ellos no son de soltar trascendidos si no tienen alguna información relevante para respaldarlo,
que hoy día iba a renunciar al Partido Fuerza Popular el presidente del Congreso. Daniel Salaverry, sí. Que además Keiko Fujimori le da órdenes y él responde, pero rapidito. Daniel, manda un mensaje. Sí. Le faltó sí ama, nada más, pero ¿qué cosa es esto? Dios mío, sí amita. Ahí voy. Pero no sé. Dicen que cuando el barco se hunde, no, mejor no digo nada. Vamos mejor no digas la frase. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, de fútbol, de vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fútbol y voleibol, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 19 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios, adelante. Bueno, para agradecerle al señor Carlos Rodríguez, que siempre nos sigue a través de las redes sociales, decirle que llegó el paquete. No, mentira. Nos manda unas riquísimas chocotejas acá para compartir. Ese sí es un compartir, porque eso sí se puede compartir, ¿no? Insultos en un chat, no, pero chocotejas, por supuesto, que él mismo prepara con sus propias manos, una maravilla. Y él las aprendió a hacer con su esposa, que ya pasó, ya murió, y dice que durante 12 años las hizo en cada Navidad con ella. Más lindo. El señor Carlos Rodríguez, en recuerdo de su esposa, nos manda estas chocotejas, preparando la temporada navideña. ¿Has visto que están los adornos ahí? Ya me pongo nerviosa. Veo un arbolito navideño y hay que empezar a armar, Rosa. Por eso, pues es un chambón. Yo no soy tan entusiasta. Abel tiene algo así como la colección de decoraciones navideñas, creo que es el más grande del Perú. Tiene cuartos repletos de decoraciones navideñas, tiene para escoger. Arma nacimientos pero gigantescos, ¿no? En fin. Bueno, vamos ahora sí con nuestra invitada. Está con nosotros la congresista Tania Pariona de Nuevo Perú. Gracias por estar con nosotros. El foco de la atención, por supuesto, se ha desviado hacia el Poder Judicial, pero hay todavía varias tareas pendientes en el Congreso de la República vinculadas a la crisis política que está viviendo el Perú, porque vaya que es una crisis, ¿no? Lo primero, anoche hemos sabido por Cuarto Poder que trascendió por buena fuente, documentada, etcétera, que el señor Salaverry, presidente del Congreso, va a renunciar a la bancada de Fuerza Popular. ¿Tienen ustedes alguna información sobre esto? Sí. Bueno, sumas puncha hoy acachun, ñañalay Rosa María, chaynallata turillanchik paj Abel y yapayan llactamasin chicuna pajarí. Muy buenos días. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio, Rosa María, en estas circunstancias en donde nuestro país vive no solo una crisis
de la justicia, una crisis política, sino que diríamos, nos apela a todos a tener la serenidad, a tener la conciencia para leer el contexto de qué nivel de corrupción es la que estamos viviendo y que no sea la impunidad ni el blindaje la respuesta, porque el mensaje que se está generando a partir de algunas fuerzas políticas hacia la juventud pareciera que es de impunidad, de blindaje, de protección, cuando nos ha costado muchísimos años recuperar la democracia, nos ha costado muchísimos años lograr una institucionalidad aún muy débil del Estado, pero bueno, respecto a tu pregunta, Rosa María, nosotros desde la bancada del Nuevo Perú, a partir de esta aprobación de la ley Fujimori o la Fujiley dada de manera irregular, pero que además una ley que es inconstitucional, que es realmente de impunidad, nosotros presentamos una carta de censura al presidente del Congreso, porque lo que se hizo es una festinación de trámite con una única intención de prácticamente liberar al señor Fujimori, incluso usando la figura y los derechos de las personas adultas mayores. Y yo debo decir claramente que aquí al fujimorismo no le interesan las personas adultos mayores, porque son los primeros en no aprobar esta Convención Interamericana sobre los derechos de las personas de edad, son los primeros en no siquiera aprobar un conjunto de leyes que tienen que ver con el beneficio a las personas, por ejemplo, a las personas que viven con metales pesados. Un proyecto de ley que el congresista Pacori presentó y lo devolvieron a la comisión con sus votos, cuando hoy la gente que vive este problema de los metales pesados en sus organismos están al borde de la muerte, quieren y requieren una política pública, en fin. O sea, hay tantas razones por las que podríamos en el Parlamento seguir avanzando, pero no, hay un autoritarismo, un abuso de poder. Esta censura presentada en su momento fue el lunes pasado rechazada, hace una semana. Fue rechazada y básicamente por votos. Luego, después de esta demora en remitir el expediente, la acusación constitucional a este ex juez supremo, hoy prófugo de la justicia, bueno, ya no es prófugo, pero bueno, estuvo prófugo y ya detenido ahora en España. Igualmente, nuestra postura es que este señor debía dar un paso al costado, porque es la cabeza, es el titular del Congreso. Claro, y entonces pero, ojo, ahora... No quiere renunciar a la presidencia del Congreso, quiere renunciar a Fuerza Popular. Ya, teniendo estos diríamos, indicios en donde pareciera que la representación de él como presidente del Congreso, yo realmente siento que dentro de Fuerza Popular pues hay algunos quiebres, ¿verdad? Hay algunas contradicciones internas, hasta qué punto estas habrían de algún modo afectado el desempeño del señor Salaverry, ellos tendrán la respuesta, que hoy se esté anunciando la renuncia a su pertenencia a su bancada, no tenemos certeza, no hay un documento visible, se está anunciando, no hay un informe formal, pero bueno, lo que se nota aquí... No formal, María, pero digamos que usted está ahí, ¿no? Más o menos se da cuenta que, o sea, acá está pasando algo, ¿no? Bueno, debe estar pasando muchas cosas, porque no solo es él, ya renunció el señor Petrosi, bueno, la verdad es que ya parece esto una lavada de manos, porque saben que su partido está en caída libre, saben que este partido está realmente desprestigiado ante el pueblo, y yo no sé si es una toma de distancia del partido porque creen que son ahora los que critican cómo trabajó Fuerza Popular, o fueron parte y simplemente se quieren lavar las manos. Porque ahora, con esta Pariona, a veces en política, y usted lo debe haber vivido ahí, primero, en Fuerza Popular la gran mayoría son primerizos, igual que usted, o sea, primera vez que son congresistas. No tienen una vida política previa, es decir, han sido reclutados en distintos puntos del país, sobre todo en provincias, y ellos fueron con la esperanza de hacer algunas cosas, les dijeron que iban a hacer algunas cosas por su pueblo, pero que a cambio ellos tenían que hacer exactamente lo que les dijeran. Y así lo han hecho durante 2 años, y más de 2 años ya. Y de repente se dan cuenta de que la líder de su partido se va presa, de repente se dan cuenta que hay 10 o 15 que han manejado todo dentro del Congreso, digamos unos 12, y que ellos no han sido parte de eso. ¿Por qué van a asumir la responsabilidad? Obviamente, yo, si fuera el señor Petrosi, también me voy. A mí me dijeron que iban a hacer algunas cosas por mi zona, por las cosas que yo quería, no hicieron nunca nada.
voté disciplinadamente porque eso es lo que me pidieron, pero ya pues tampoco puedo ser parte de una organización criminal. Y ojo, ojo, por si acaso, los fujimoristas dicen, el partido no es una organización criminal. El fiscal nunca ha dicho eso. Ha dicho que al interior de esa organización política hay un grupo que la ha utilizado para cometer delitos. Yo creo que no es cierto en el caso de lavado, pero en el caso de tráfico de influencias y en el caso de obstrucción a la justicia, bueno, hemos visto... el chat del fin de semana es durísimo. El chat de la botica, hemos escuchado los audios en donde también se le oye al congresista Becerril teniendo un tipo de injerencia para la elección del presidente en ese entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces sí ha habido pues un intento de cooptar los poderes, especialmente el Poder Judicial. Entonces, ante las graves acusaciones que hoy recaen en un partido político, en su lideresa, en algunos integrantes de esta bancada, por supuesto que las Ahora, vamos al caso Chávarri. Se archivó, muy bien, el informe del señor Cheput en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Comisión Permanente. No lo quieren acusar. Pero hay 2 expedientes más. Pendientes, Uno planteado por la señora Montenegro, otro por el señor Gino Costa. Además, no los quieren acumular, ha dicho uno de los testigos protegidos, porque de esa manera lo tienen siempre agarrado del cuello al fiscal. Qué loco, ¿no? O sea, no quieren juntarlos todos y votar uno, porque esa mañana alargan, digamos, dilatan la agonía al fiscal para que éste les sirva. Y que como gesto de buena voluntad había dado una señal, que era votar a una fiscal adjunta de José Domingo Pérez, que efectivamente estaba bajo contrato. En estas circunstancias, no sería por parte de ustedes, ¿no es cierto?, que son oposición de la mayoría, porque es una figura rara, ¿no? Ustedes son oposición del gobierno, pero también oposición de la mayoría fujimorista. ¿No sería un momento para que los que están en la oposición a la mayoría fujimorista y aprista, porque trabajan juntos, fuercen para que esto se vea de inmediato en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Lo hemos hecho, Rosa María. Incluso hay que recordar que si no fuera por la exigencia de la bancada Nuevo Perú para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inicie después de 2 meses y medio, ante los audios de la vergüenza revelados y ante los sendos documentos presentados para que proceda la acusación constitucional, esto no hubiera avanzado. Y seguimos nosotros insistiendo en que esto avance, en que las acusaciones constitucionales se den curso en las comisiones correspondientes, pero bueno, aquí hay una señal sintomática y creo que para todos no es desconocido. Hay un ensañamiento de fuerza popular con algunos fiscales, pero protegen al fiscal Chávarri, lo defienden, buscan argumentaciones, yo creo que ya fuera de lugar, cuando ante nuestros ojos y ante nuestros oídos, el fiscal Chávarri también es uno de los mencionados de estos audios y no está demostrando, por lo menos hasta ahora, digamos, esta independencia, porque tienes a un Congreso que pareciera que es usado como una caja de resonancia para seguir protegiéndolo. Para mi punto de vista, es un fiscal pero ¿habría incrustado en el posibilidad poder de que esta semana se aceleren estos procedimientos? ¿Usted está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Estamos como Nuevo Perú con la representación del congresista Pacori. Nosotros, por supuesto que lo vamos a exigir, lo hemos hecho también en su momento. Sería lo más loable es que estas 2 acusaciones se puedan acumular, se puedan ver en su conjunto, de que esté pendiente, por un lado, nos da, digamos, un momento para de algún modo decir, o Fuerza Popular sigue en esta posición de seguir protegiendo al fiscal Chávarri o va a tomar alguna otra posición. Ella eso dice, ya es dudoso. Eso también es una de las cosas graciosas que ha dicho. Yo no lo conozco. ¿Y por qué escribe en su chat que hay que mandar un mensaje para protegerlo? No, yo he dicho un mensaje de prudencia. Mensaje de prudencia, ¿no? Con el mensaje de prudencia, el señor el chat de la botica lo que hace es confirmar lo que nosotros desde el Parlamento ya hemos podido ver todo este tiempo, el blindaje, la protección a Chávarri y la intención de bajarse al fiscal Domingo Pérez. O sea, lo han dicho expresamente en varias sesiones, han dicho sus argumentaciones, sus actuaciones, chancarlo, deslegitimarlo y joderlo. Todo eso quieren hacer.
Entonces, si eso no es obstrucción de la justicia, Claro. yo ya no sé qué cosa es, porque además en un operativo que cuenta con la quiesencia de Jorge del Castillo en la Comisión de Defensa, citarlo, por supuesto no fue, gracias a Dios, pero sí fue Chávarri a hablar pestes de su fiscal. Lo escuchamos. Yo no entiendo lo cómo escuchamos, Rosa ustedes María. no lo votan, o sea, yo sé que ustedes no tienen la mayoría, pero podrían decir, perdón, acá, no sé, huelga de hambre, nos amarramos a los curules hasta que este señor no se discuta su caso de nuevo en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Yo también quisiera preguntarle, si usted lo dijo hace un momento, hay ciertas rupturas dentro de Fuerza Popular. Yo entiendo, usted viene de Ayacucho, pero que hay otros congresistas también de distintas provincias del país que no están contentos con la situación. ¿Es así? No están contentos, pero votan en bloque. Bueno, no pues. tienen, diríamos, opiniones que contradigan la posición En de público, esa bancada. pero en privado, conjunto, en ¿usted ha público. logrado hablar con esas personas en privado o no ha hecho mucha amistad? La verdad es que a mí me cuesta en realidad comprender esa parte de lo que uno podría decir, bueno, aquí hay buena intención, porque lo que yo he visto es más bien una actuación en bloque, en conjunto, y hay una consigna de la que todos siguen, y no hay una postura que deslinde cuando hay que deslindar. Por ejemplo, mi paisano ayacuchano, o sea, que votó por la ley Fujimori, que vota por más presencia de militares en el BRAEM, siendo él del BRAEM, y cuando el BRAEM no quiere más militarización. ¿Quién es este Y señor? entonces el congresista Dipas aquí, como ayacuchano, debería por lo menos tener una posición mucho más independiente que tiene que ver justamente con la demanda del pueblo ayacuchano, pero en este caso lo que hemos visto es que no. Ahora, Entonces, hacia adentro y hacia afuera son claro, dos cosas porque, distintas. claro, Rosa pero María. yo lo que veo acá es que, fíjense, hay una cosa que durante muchos años, yo he seguido muchos congresos, los congresistas podían discrepar a morir en público, pero a morir, pero en privado tenían muchas relaciones Por personales. supuesto, por supuesto que eso ocurre en el Parlamento, Ya, luego se pero saludan, es normal. Pero eso permitía, en tiempos de crisis como esto, tender puentes justamente para, digamos, pongamos la situación del año 2000. Cuando sale el video Curi Montesinos, acababa de juramentar un nuevo Congreso. Y bastó que uno se fuera, una en realidad fue Cecilia Martínez de Solal, que dijo, perdón, yo estas cochinadas no participo, renunció, y detrás de ella vino así un huaico. Porque obviamente, dicen, perdón, yo soy nueva en esto, yo me he metido para hacer cosas buenas para la gente, y esa misma gente recortó su mandato y se fue, porque se dieron cuenta que provenían de una elección espuria. ¿No? Sabían para qué nos vamos a quedar. Pero eso se logró porque habían, digamos, desde el otro lado, les estaban diciendo salte, salte, salte. O sea, alguien te tendía una mano para salir. Yo no sé si ese tipo de relaciones estén abiertas en este momento en el Congreso. Algunos de los que ya han renunciado, por ejemplo, como Paloma Noceda, Así es. que toma su distancia, ahora actúa cuasi independientemente, aunque los sentidos de su votación siempre es en línea del fujimorismo, pero hay quienes ya tienen un desempeño mucho más independiente, como es su propósito al salir. Varios de estos ya tenemos, con los independientes salidos de Fuerza Popular, ahora que ya suman más de 3, si es que renuncia a Salaverry, ya renunció Petrosi, Paloma 13 Noceda, ya son, ¿no? y más el grupo Avenger, que tampoco distan mucho del fujimorismo, porque en cosas tan de sentido común, por ejemplo, votar por separado el criterio de paridad para la reforma constitucional hacia un sistema bicameral de nuestro país, votaron igual en contra. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, aquí no hay una mínima reflexión. No hay mucha reflexión, y probablemente. se vota porque, o sea, uno tiene que ser consciente de lo que significa ese voto, porque en el Parlamento, Rosa María, lamentablemente los argumentos y la palabra, lo que puede salir incluso en cámaras, no es lo que define. Lo que define finalmente son los votos. Así y es. entonces, entre lo que tú dices y haces, y no hay coherencia, es lo que realmente tú eres, ¿verdad? Entonces, eso bien. no lo veo mucho ni muy claramente dentro del fujimorismo. Si alguno quiere tomar distancia y ser independiente y hacer valer su conciencia y libertad, pues creo que está en todo su derecho, ¿verdad? Claro. Eso ya Vamos cada a ir a quien una pausa, 8:38, lo decide. y regresamos. También tenemos que contarles que el APRA está
tratando de censurar a Villanueva. Nosotros decimos desde acá, sí, sigan adelante y ojalá lo censuren. No porque querramos que se vaya Villanueva, ciertamente, sino porque, como ya les he explicado a ustedes varias veces, sería la segunda caída de un gabinete, con lo cual se disuelve el Congreso. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También estamos con nuestras asociadas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Radio del Arzobispado de Huancayo y Satipo Radio Milenio, AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, permíteme responder a Marvin Villacorta, que me pregunta por qué no invitamos a personas del Fujimorismo. Porque no quieren venir. Esta es una radio pastoral. Acá está Santa Rosita, la Virgen. Olvídense, salen corriendo como locos. Entonces, vino Luz Salgado en campaña. En campaña vienen todos, les encanta venir. Pero claro, pues, acá, no sé, creo que miran a Santa Rosa, les remueve la conciencia y no hablan, pues. No quieren venir. No quieren venir. Además, se podrán imaginar ustedes, pues debe haber un chat dedicado solo a mí. O uno diciendo, ¿has leído la columna de Rosa María Palacios? Nos defiende. No los defiendo, defiendo la ley.
Y la he defendido siempre. Lo que pasa es que es difícil de explicar la ley en el Perú. Y yo he explicado ayer que efectivamente la detención preventiva para cualquier reo es una medida absolutamente excepcional, que tiene que estar justificada en el riesgo de fuga, el peligro probatorio, y que además no creo que lo que haya hecho Keiko Fujimori sea lavado de activos. Porque lamentablemente, de acuerdo al tipo penal escrito en nuestro Código Penal, tienes que haber conocido o poder presumir que el dinero que se te entrega es ilícito. Y eso no lo ha podido demostrar la Fiscalía. Y va a ser imposible, o casi imposible, digamos, ya no sé cómo van a hacer el salto cuántico para poder probar que Keiko Fujimori en el año 2011, cuando nadie sabía que existía una caja 2, un departamento de operaciones estructuradas o lo que fuera, conocía de la ilicitud de los fondos, ¿no? Alguien me dijo, es que de acuerdo a la ley de partidos políticos esos fondos son ilícitos. ¡Claro! Pero la ley de partidos políticos no es la ley penal. Es decir, los fondos tienen que provenir de un delito, cohecho, narcotráfico, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero de un delito. No tienes que probar el delito tampoco, no es necesario. Por ejemplo, Inostroza quería modificar la ley en el Perú para que tuvieras que probar el delito, y como lo hizo vía jurisprudencial, obviamente se tiraron su jurisprudencia. Pero ahorita mencionar cuál es el delito, ¿no? El caso de Toledo, el delito es cohecho. ¿Lava quién? Lava Maiman. ¿Para quién? Para Toledo. Clarísimo, 2 más 2 son 4. ¿Ok? Pero en el caso del resto de agrupaciones políticas que reciben fondos de campaña y que los donantes no quieren que su nombre aparezca porque quieren ser anónimos, ¿eso debería ser delito? Por supuesto que debería ser delito. ¿Por qué no lo es hasta ahora? Porque a los congresos del Perú no les ha dado la gana de modificar la ley penal. Así de simple. O sea, esto tiene años, no es de ahora, es de, y eso, que antes la ley de partidos políticos era peor. Entonces, esa es una lección que se debe sacar de toda esta agitación. Digamos, investigación del fiscal Pérez en ese sentido es muy pertinente. Ha demostrado claramente que se utilizan toda clase de mecanismos para ocultar la procedencia de los fondos, cosa que ya sabemos, yo por lo menos desde hace años, pues, perdóneme, el APRA tiene un método por el cual cada militante aprista ha aportado pues 50 soles. Ese es el pitufeo del pitufeo. ¿Ya? Entonces van al padrón de los 300.000 inscritos y ¿usted yo nunca he depositado, porque no cotizan, dejaron de cotizar hace años. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso, señora Pariona? Porque fíjese, acá hay una tarea importante. Ustedes han trabajado en la reforma constitucional que introduce la palabra penal. Ustedes han dicho que va a haber consecuencias penales. Entonces hay que trabajar una ley penal. Sobre eso, ¿qué se ha avanzado? Sí, bueno, respecto a cómo los partidos políticos se financian, yo creo que esto es todo un debate y por supuesto tiene que ver con las reformas que vamos a votar, reformas de nuestro sistema electoral, pero también en lo que usted manifiesta, Rosa María, en hacer estos cambios legales para que estén tipificados de manera coherente, tal que cualquier acusación respecto a un delito, pues sean sancionados, procesados tal cual. Pero lo que no deja de tener sentido es de la manera como partidos políticos no solo no transparentan sus fondos, sino que además se desconoce de las procedencias y de la manera como los partidos se han venido, digamos, aparentemente recaudando fondos a través de los cócteles, cuando en realidad lo que están haciendo es, diríamos, usar una figura, ¿no?, que pareciera legal, porque claro, no es malo hacer cócteles, seguramente lo hacen muchos, polladas, en fin, pero el detalle es la cantidad del dinero y tener aportantes fantasmas, además de una procedencia de coima, me parece que yo en la campaña del 2011, yo estaba al aire en delito. Señal Nacional, y le decía a la gente, el que me traiga un ticket de la rifa, ¿no es cierto?, yo le regalo la batidora, la licuadora. Nunca pudieron siquiera mostrar los tickets de la rifa. Y según ellos habían vendido 200.000 tickets. Eso es de lo que se trata, ¿no? De 5 soles cada uno, 1 millón de soles. Pero no es broma, y rifaban creo que una batidora, una licuadora y una barracera y una refrigeradora. Y sí, hicieron un evento, digamos, para la foto,
donde entregaban 2 o 3 premios a los mismos de Fuerza Popular y asunto acabado. No deben haber vendido más de 20 tickets, pero digamos, a lo que voy es que esta metodología es antigua. Sí, es seguro. antigua. Bueno, Y le hemos denunciado el estilo o sea, de partidos políticos populistas, como por ejemplo de entregar cosas, de regalar dinero incluso en una cajita de fósforo, son parte de las metodologías, no sé ya cómo se puede decir esto, que usan, por supuesto, además, porque tienen plata. No, y no o sea, solamente eso, usted la idea sabe es de dónde sale la plata. Claro, y a nivel regional, en movimientos independientes, ese tipo de regalitos que cuestan un montón de plata son un escándalo. ¿Pero por qué se hacen? Porque al pueblo le gusta, para captar el voto, y el financiamiento es brutal. Y este Congreso no solo no ha avanzado, sino que ha retrocedido. Prohibió que durante la campaña, esta que acabamos de vivir, durante la campaña presente rendición de cuentas. Solamente es después de la campaña, ex post. Sí, eso es una de los vacíos realmente preocupantes, que además lo peleamos en el Parlamento y sabemos que la intención del fujimorismo no era realmente hacer una reforma como lo que requiere nuestra Constitución y en adelante las leyes orgánicas, las leyes de desarrollo. Porque justamente lo que acabas de decir, o sea, hacer la rendición de cuenta después de la campaña, eso esconde varias cosas, ¿verdad? No permitiría saber ni de las procedencias, las formas como se usan de los recursos, cómo se adquieren, cómo se usan a las personas pobres que no ganan ni 500 soles mensuales y de pronto aparecen en la lista como que han dado 300,000, 700,000 y tantos dólares y soles, y eso también es infracción a la ley. Eso es, por supuesto, un delito. Incluso si nosotros queremos abordar desde lo que significaría la reforma político-electoral, tendríamos que exigir, Rosa María, algo que el fujimorismo ahora incluso en la reforma omitió y retiró, es que los que postulan a cargos, ¿no?, de elección popular debieran transparentar sus bienes patrimoniales, sus ingresos. Eso sí, eso sí hay que hacerlo. Y eso fue retirado. No, lo que han retirado es los intereses. Es decir, una cosa es mi patrimonio y otra cosa son mis intereses. Yo puedo no tener patrimonio, pero sí, por ejemplo, soy la abogada de una empresa muy importante que tiene contratos con el Estado. Ya, yo creo que ambas cosas Entonces, son las lo que ellos retiran, hay que lo que ellos retiran, porque el otro no lo pueden retirar porque está en la Constitución, pero lo que ellos retiraron fue la propuesta del Ejecutivo de la declaración de intereses. La retiraron. Ya. Ahora, lo otro es hacerla pública, porque puede uno declarar, como actualmente declaramos, ¿no?, nuestros ingresos y qué bienes tienes y tal, si tienes un terreno, cuánto equivale ese terreno y tal, pero eso no es pública. No, se publica en el peruano. Y pero por ejemplo, cuando eso hay que cruzar de información con otras entidades para que justamente proceda a una investigación, esa está limitada. Lo que pasa es que la información se presenta de una forma muy difícil de fiscalizar. Por ejemplo, usted dice, Tania Parriona tiene una casa en Ayunguanta, listo, vale, no sé, pues 100,000 soles, muy bien. Pero usted no me dice dónde queda la casa, no me pone la dirección, no me pone nada. Ahora, mucha gente teme que una información detallada termine siendo un problema de seguridad. Sí, es verdad. Bueno, ya les ponemos seguridad a todos los congresistas, pues un poquito más de seguridad no importa, pero sí es verdad que podría ser un problema de seguridad. Pero, si usted me dice, por ejemplo, la ficha registral tal, o sin ficha registral, claro, porque hay gente muy pobre básicos que no tiene ficha registral de su casa porque nunca la registró, pero sí es de su propiedad. Entonces, ese tipo de medidas harían mucho más transparente el patrimonio. Sí, y esos temas creo que son parte de lo que decimos, ¿no? Que se deben discutir, que se debe formular, que se debe reformar en nuestra Constitución, asimismo en las leyes de lo que hoy sentimos que no tienen cubiertas todos estos elementos, y que no hay ninguna por lo posibilidad cual que no hay control, no hay y entonces alguna. la gente también tiene un nivel de desconfianza, porque cómo es que un partido, ¿no?, haciendo que obtiene tanto dinero usando a las personas, además traficando influencias incluso, ¿no?, para tener lo que hoy tienen como un control incluso sobre ellas. Entonces, ahora, eso en el caso, regresemos sí al Ejecutivo, en el caso de Villanueva, los congresistas del APRA han presentado una moción para censurar al ministro
Villanueva, es decir, a todo su gabinete, lo cual nos parece genial. Ya el fujimorismo dijo que no va a participar. Bueno, la señora Keiko Fujimori fue la primera en decir, mi opinión personal es que no debería proceder. Bueno, su opinión es opinión. Su opinión es ley. Entonces, bueno, muy bien. Pero ¿qué piensan ustedes? A ver, nosotros, Rosa María, cuando el premier Villanueva vino al Congreso tras el llamado del Congreso después de un acuerdo del Consejo Directivo por esta... por la captura de Nostroza, y en ese momento que se había escapado. Prófugo y tal. Nosotros comentábamos, ¿no? Y decíamos, oye, ya, que plantee cuestión de confianza en todo caso, ¿no? Además que Claro. quieren por ahí también de algún modo censurar el trabajo del ministro de Justicia, bueno, entre comentarios, Así pero es. si realmente el APRA quiere censurar al premier, que lo haga, porque esta sería, por supuesto, el segundo pedido de cuestión de confianza a la investidura del Ahora, gabinete. ¿ustedes votarían y se a favor daría de la censura? disolución del Congreso. ¿Ustedes votarían a favor de la censura? Rosa María, teniendo en cuenta, además, no solo el análisis interno dentro de la bancada, sino lo que ha planteado en varias ocasiones la propia Verónica Mendoza, Marisa Glave, varios de la bancada Nuevo Perú, que no da para más, y un cierre que en términos legales, constitucionales, es disolución del Congreso. Realmente nosotros creemos, Rosa María, que este Congreso no da para más. Ahora, y el pedido del pueblo peruano, 5 ante pristas, toda 5 esta crisis de Acción es Popular, ya 20 verdad, de la es izquierda son disolver 40. el Congreso. Claro, pero fíjense. Numéricamente. Claro, numéricamente son 40, pues no llegan. Es que aquí nuevamente caemos en cómo se define. Y aquí tienes o los votos asegurados para que se vote en negativo la cuestión de confianza y proceda a la disolución. A ver, veamos cuáles realmente están, ¿no? Si el APRA hoy quiere la censura es porque quiere entonces la disolución del Congreso. Lógico. Si realmente quiere, veamos a ver si es capaz de votar Porque en ellos ese creen sentido. que si se aprueba la reforma en diciembre, ya no les alcanza y se pueden reelegir. Falso. Eso más bien. No, lo he explicado 100 veces. A ver, del chicos, referéndum. les explico. Eso El referéndum procede. ya está en marcha. Procede sí O sea, o no se disuelve. Así es, tenemos el referéndum en 6 semanas, en mes y medio. Y si ustedes aprueban que no hay reelección de congresistas, estos, los que están ahorita, no pueden reelegirse en el próximo proceso. Supongamos que el Congreso se disuelve en noviembre, por decirlo. Las elecciones para el nuevo Congreso, ¿cuándo van a ser? En los 4 meses siguientes. O sea, hasta febrero, marzo. ¿Ok? Y ese Congreso que entra, el nuevo, completa el periodo. Ya, ¿esos se pueden reelegir? No, tampoco se pueden reelegir. Los que están ahora se pueden reelegir el 2021, sí, porque ya pasó un periodo. ¿Se dan cuenta? Entonces de repente quieren acortar, hacer un periodo intermedio de 2 años y de ahí regresar. Puede ser, pero miren, al final de cuentas depende de ustedes. Depende de que ustedes voten o no voten por los congresistas. Esperemos que si se da esto, Rosa María, pues todas las bancadas políticas tendrán que definir el impacto que tendrían sus votos en relación a la crisis que hoy vive nuestro país. Nosotros el APRA creemos, es genial, ¿no? Porque ellos creen que van a sacar más votos. O sea, si se disuelve el Congreso y hay una elección parlamentaria, ellos creen que van a sacar más votos. Están convencidos. Y el fujimorismo también. Qué lindos. ¿Ya? Bueno, eso es la tarea, yo creo que Yo creo que la izquierda sacaría más votos. ¿Y saben quién sacaría más votos? Ciudadana, porque... ¿Alguna alianza que formara el presidente Vizcarra? Ahí sí. Bueno, habría un nuevo votos. escenario, sin duda. Un nuevo escenario completamente distinto, que da con un otra giro, además, con otra aspiración popular. Con otras aspiraciones y expectativas de la ciudadanía. Pero ahí también, Rosa María, la labor de la ciudadanía. Yo, en principio, estando estos 2 años y un poco más aquí en Lima, porque yo siempre radiqué en Ayacucho, es que he sentido que por lo menos en este periodo la reacción de la ciudadanía, la respuesta ante esta crisis, ante el nivel de corrupción, de injusticia, ha permitido una cohesión social. Los jóvenes, las mujeres, los adultos, los gremios, las organizaciones de base han estado de algún modo en las calles permanentemente a voces exigiendo, por ejemplo, medidas como la disolución del Congreso, que este Congreso no, incluso algunos ya califican como uno de los peores de toda la historia peruana. Entonces, en concreto, deme el titular. Creo que eso es importante. Si se presenta la moción de censura, Nueva Izquierda la firma.
nosotros, en coherencia con lo que hemos planteado, Rosa María, y yo misma he dicho, yo creo que vamos por una medida que ya sería la última, digamos, ante una crisis y ya no da para más en el Congreso. No porque tengan nada contra Villanueva. No, para nada. Para nada. Yo no creo que al propio Villanueva y al gobierno le haría muy bien tener que respirar ante un Congreso que no solo es autoritario, sino que hace uso justamente de este poder para tener control sobre otros poderes. Usted está planteando, digamos, morir para ir al cielo. No es necesariamente, digamos, el propósito, porque no queremos morir para salir vivir. para quedar bien, no, porque Rosa María, dentro del Parlamento, nosotros que vivimos de cerca cómo el día a día se deciden, se aprueban, se usa el instrumento como instrumento político, como caja de resonancia para algunos intereses, te da pie a decir que esto realmente se ha convertido en un, a ver, ya no sé cómo decir, pero se está usando el Parlamento para determinados fines e intereses particulares, para sostenerse en el poder, y un poder usado para esos fines no tiene sentido seguir manteniéndola. Y creo que la ciudadanía en ese sentido tiene toda la razón al reaccionar y calificar un Congreso que el pueblo lo puso, pero termina desconociendo los derechos del pueblo, y la legitimidad que... Pausa y regresamos. Nadie se mueva. Entonces, efectivamente, regresamos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, último bloque de A Pensar Más con Rosa María Palacio, invitada a la congresista Tania Pariona. Vamos a empezar por el final. A ver, la congresista Tania Pariona nos ha dicho que ellos van a firmar la moción del APRA para que se admita en trámite la censura de Villanueva. No porque tengan ningún problema con Villanueva, ¿no es cierto? Sino, pobre hombre, que se sacrifique para que se pueda disolver el Congreso. Sí, bueno, Rosa María, nosotros, yo dije que en coherencia a todas nuestras versiones, nuestras opiniones, pues diríamos en conclusión que estamos de acuerdo, si ese es el propósito del APRA, ¿no? La disolución del Congreso. Pero la firma o no será parte de la decisión de la bancada, pero yo transmito lo que vemos dentro de la bancada. Muy bien. Yo creo que sí. Va Villanueva, en esa coherencia. Lo censuran, pero el problema es pues que ahí tendrían que convencer a los Avengers, aquí a ni los siquiera de más allá de nuestra postura, porque nosotros claro, podemos firmar, admitir, así como con 66 votos, presentado la censura al presidente simple del Congreso y otros, pero en el Parlamento somos más que el Nuevo Perú. Y claro, ese más sumaría al número de requisito que se necesita para admitir y luego para... Pero digamos, imagínense usted, empezar ellos, los fujimoristas tienen 61 votos, ¿ok? Ahora, pero tienen varios pues que trabajan con ellos, ¿no? También eso es verdad. Hay varios independientes que están con ellos. Pero de repente dicen, sí, ¿no? Mejor nos disolvemos. De repente llegan, por lo menos no le dio a 66, pero sí, es con mayoría simple, ¿ah? O sea, de los que están en la sesión, la mitad más uno censura. Sí. No se necesita más. O sea, si logran 50 votos, de repente la hacen, ¿ah?
Sí, en términos matemáticos, Rosa Matemática. María, es remoto fácil porque- sacar la cuenta, pero Claro. dentro del Parlamento, Sí, la APP correlación de fuerzas, sí. las posiciones que las distintas bancadas han venido teniendo y expresándolo en estos contextos de crisis, Claro. no siempre es Nada más definida. hay que tener en cuenta una cosa. En el caso del Nuevo sí, Perú, nosotros, claro. usted sabe, nosotros vamos por una nueva constitución, vamos por un proceso en la que los peruanos participemos de manera democrática, porque no damos para más. Y en ese sentido yo creo que la bancada sí podría apoyar esta moción de censura, si es que el propósito, en efecto, es lograr que Sí, se sí. pida la cuestión de confianza y que esto No, dé no, una basta salida. con la censura. Y Basta entonces, con la claro, censura. Pero, Basta con la pero censura. digo eso porque yo siento que el APRA lo hace un poco para generar una tensión dentro del Congreso, la reacción del Ejecutivo, pero yo no creo que tenga intención realmente de disolver No, el Congreso, para no, a nada. ellos les Y serían gusta- los primeros incluso o en no votar o simplemente... No. seguir Claro, de repente presentan la moción y argumentando. después dicen, hemos escuchado al ministro y nos han convencido sus argumentos. ¿O fue un error? Fue un error. Últimamente cometen varios. No, presentamos ese proyecto y Sí, fue un error. que luego lo retiran, o sea, claro, ya, ¿no? ahí el APRA, Entonces, la postura... Claro. ¿no? Pero ahora Cambiante quieren que permanentemente. sorteen el orden de las preguntas. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que ustedes son tan brutos que si les cambian el orden de las preguntas, no van a votar a favor en contra, de la no reelección de congresistas. Eso es lo que quieren. O sea, qué bestia va a ser. Bueno, ya aquí hay intenciones de querer marear a la gente, subestimando la capacidad que tiene la ciudadanía Claro. y de la conciencia que tiene sobre estas reformas. Por supuesto, hay que hacer un trabajo de información y de campaña ¿Ustedes están en informativa, contra sí. de la bicameralidad? Sí, por supuesto. Igual Rosa que yo. María, sí. O sea, yo estoy a favor de la bicameralidad como Sí, teoría, pero como no. está planteada ya no. y como como Así- ha resultado la reforma, no, por supuesto. Así no. Mucha gente me está preguntando si se cierra el Congreso, ¿hay referéndum? Claro Por que supuesto. sí. Eso es un proceso que sigue su curso con o sin disolución del Congreso y ya está, digamos, aprobado, ya está en camino y hay Así una es. ficha planteada y que la ciudadanía más bien creo que necesita también conocerlo y participar. Sí, de este participar, proceso. porque el 9 de diciembre hay que ir a votar todos. O sea, Preguntan, Rosa María, si el señor Salaverry renuncia a Fuerza Popular, ¿sigue siendo presidente del Congreso? Sí. El problema es el siguiente. El señor Salaverry fue elegido por sus colegas, sus pares congresistas. No fue elegido su partido para que tenga un sitio. Fue elegido él a título personal. La boleta es el señor Salaverry, o la lista 1 o la lista 2, conformada por los señores Mengano, Sultano y Fuencejo. Ellos pueden renunciar, su situación personal puede cambiar a lo largo de los 12 meses, pero sigue siendo presidente del Congreso, a no ser que su ex bancada presente una moción de censura, y como sí tienen los votos, lo censuran y cambia la mesa directiva. Si se cierra el Congreso, ¿qué pasaría con Chávarri? Esa es una pregunta interesante, pero fíjense ustedes que la comisión permanente nunca se Sigue disuelve. sesionando, sí. Exactamente, entonces la comisión permanente sigue sesionando y lo que va a suceder para ese entonces es lo siguiente. 1. Si no se ha aprobado una acusación constitucional contra Chávarri, en ese momento hay 5 años para aprobarla, ya para enero, febrero debería estar conformada la Junta Nacional de Justicia. Después de la reforma. ¿Ok? Entonces, en ese momento, la Junta Nacional de Justicia, ¿qué debería hacer? Debería separar a Chávarri, porque esa es su función. Si no lo hemos hecho a través del Consejo Nacional de la Magistratura es porque no hay Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué más? Bueno, dicen, el Congreso se disuelve solo si el presidente toma esa decisión. Así es. El es presidente no potestativo. está obligado a disolver No el está Congreso. obligado. Así es. No hay dar por hecho algo que el No, mismo pero presidente... el presidente de repente lo disuelve, ¿no? O sea, si le están diciendo, "No, por favor, disuélvenos", y tienen los Claro, votos. ahí lo único que creo que la gente debe también tener claridad es que el pedido de cuestión de confianza, que es uno de los mecanismos constitucionales, la que debería darse en el Parlamento y que los votos que acrediten esa no o sí confianza, es ahí en donde el presidente decide Ahí finalmente, dice, ¿no? no, pero la censura también, cuando censuran 2 gabinetes, Sí, ya de por sí. el presidente también decide. El Aquí presidente- la clave es si van a o no a censurar y en qué términos las votaciones de las distintas bancadas políticas en el Parlamento van a ir orientadas a esa, Así Rosa es. María. Que comentes el falso diálogo del fiscal con Gustavo Gorriti.
Ay, por favor, me lo pasaron el sábado, el domingo, me he reído a carcajadas. Uno de Paolo Gas, que le dice, tengo miedo, Gus. O sea, por favor. O sea, es muy gracioso. Claro, ¿te acuerdan esa época en la cual veíamos a Chuyman haciendo de papá? Y Machucado le decía, tengo miedo. ¿Con quién estás? Con papá, ¿no? Solo lo único que faltaba fuera que pusieran eso, ¿no? O sea, ¿con quién estás? Con papá. ¿Quién soy yo? Papá. Entonces, pues, siempre repetían las mismas líneas, ¿no es cierto? Entonces, no, o sea, es evidente que trolls, gente vinculada al fujimorismo está haciendo esto para reírnos un rato, pues, ¿no? Pero es absurdo completamente. Bueno, dicen también la comisión permanente sigue sesionando aunque se disuelve el Congreso. Así es. Y eso impide que se quite el referéndum. Así es. O sea, ¿no? la parte legislativa sigue funcionando. Para cosas extraordinarias, porque acuérdense que, por ejemplo, no se puede destituir al fiscal de la Nación porque hay que acusarlo ante el Pleno. Ok. Pero sí puedes aprobar en la comisión permanente, ¿no es cierto?, su destitución hasta que el próximo Pleno se reúna. Entonces, o sea, tendríamos, o por ejemplo, lo que sí hay que avanzar y muy rápido es la legislación que va a acompañar a la Junta Nacional de Justicia. Esa ley orgánica tiene que ser aprobada ya, porque la idea sería que el 9 de diciembre, por ejemplo, tenemos ya aprobada la reforma, pero antes del 15 que se van, dejen aprobada la nueva ley orgánica. Porque es ley orgánica, necesita 2 votaciones. Entonces, una puede ser la primera semana y otra la segunda semana. Pero se necesitan las 2 votaciones. Entonces, porque es ley orgánica. Entonces, eso hay que hacerlo sumamente rápido. ¿Para qué? Para que en enero se haga el concurso, ¿no es cierto? Y se califique a la gente que va a pertenecer ahora a la Junta Nacional de Justicia. Y esa Junta Nacional de Justicia tiene que tener absoluta... Ahora, miren la paradoja, ¿no? Se tienen que reunir los titulares de ¿quién? Del Ministerio Público. ¿Quién es? Chávarri. Contraloría. ¿No? Contraloría. Defensor. Claro, Walter Gutiérrez. O sea, toda gente que ha sido nombrada bajo presión del fujimorismo. Porque Chávarri está clarísimo que está protegido por el fujimorismo. Walter Gutiérrez fue aprobado con lo propuesto por el APRA y era el candidato del fujimorismo. No sabemos quién va a ser presidente de la Corte Suprema, porque Prado se va en diciembre. Estamos a puertas de una elección y no tenemos la menor idea de quién va a ser. ¿Y si es Ángel Romero, como él proponía? O sea, imagínense ustedes, o sea, peor, Contraloría. Sabemos por qué se fue el excontralor y el que lo nombraron, bueno, pero ahí va, felizmente no tiene los escándalos del pasado. Pero de ahí estamos en una situación bien complicada, pero bien complicada. Los que conforman la Junta no dan garantías, ¿no es cierto? Pero en fin, bueno. Nos tenemos que ir, pero hay una pregunta, dice, ¿por qué crees que se reunieron los de Fuerza Popular la semana pasada, los congresistas, debe ser con el presidente en Palacio? ¿Por qué? La verdad es que es lo último que están difundiendo, que el presidente Vizcarra habría tenido reunión con congresistas de Fuerza Popular. Yo realmente no desconozco, cometería el error de comentarlo, pero habrá que de repente los llamó para decirles, no los voy a disolver. Cálmense, salvo que me fuercen a disolverlos. Si ustedes me fuerzan a disolverlos, no me va a quedar más remedio que disolverlos. Pero si no me fuerzan a disolverlo, déjenme trabajar en paz. Puede haber sido la razón, no lo sé. Además no sé si tal... ¿qué pasa? Ya está. A ver, chicos, el presidente Vizcarra ya anunció que ha observado la ley de ejecución humanitaria de la pena que favorecería al exmandatario Alberto Fujimori. Sí, bueno. Y ya lo anunció. O sea, yo estaba cantadazo, yo pensé que iba a esperar los 15 días, ¿no? Pero ha esperado 10, ya la observó. No hay nada que hacer. Vuelve al Congreso. Vuelve al Congreso. Y el Congreso tiene que insistir ante el escándalo en el que están. Ya sería mucho, ¿no? Miren, hay que decirle algo a los congresistas. Que tengan inmunidad parlamentaria no significa que cuando termine su mandato no puedan ser juzgados y condenados por abuso de poder. O sea, es más, lo que debería ocurrir es que los parlamentarios únicamente gocen de inmunidad parlamentaria para fines de sus funciones y no la tengan, digamos, en todo sentido y que sirva casi de caparazón para evadir a la justicia. Bueno, ¿no? El señor Donaire, ¿no? El señor Donaire condenado. ¿Por qué? Porque ha interpuesto recurso de nulidad, no es una sentencia ejecutoriada. ¿Qué? Sus compañeros de armas están presos a 5 años. ¿Por qué no está preso él? ¿Qué es el Congreso? ¿Una guarida de ladrones?
Y además son hechos anteriores a su mandato. No tiene nada que ver, no le alcanza la inmunidad. Lo dice el reglamento del Congreso. Y son incapaces de hacer cumplir su propio reglamento. ¿Por qué? Porque el señor Donaire vota con el fujimorismo. Elegido por APP, pero vota con el fujimorismo. Su paisano también. Esos paisanos. Bueno, él ha postulado por Lima. Obviamente, porque por Ayacucho no le dije elegido por la ciudadanía ni limeña. sus parientes, pero claro, es un desastre. ¿Por qué? Porque es graciosito. Bueno, el graciosito roba gasolina. No lo digo yo, lo dice la justicia, tiene una sentencia. 5 años, 3 meses por robar gasolina. Y dice que ha apelado. Bueno, pues, pero ahorita tiene que estar en la cárcel. Sí. Bueno, él como Vinicio Ríos. Otros congresistas. 1 año para que lo han saquen. sido también blindados, Rosa María. Claro. Y sus casos dormían ahí en los archivos, seguramente las comisiones, y eso indica pues que en el Parlamento se encubren, se protegen, no se procede a ley. Hay miedo, hay mucha gente que actúa y dice barbaridades porque está aterrorizada y sabe que si no es comparsa de Keiko Fujimori, puede ir presa. Y a estas alturas hay algunos que por hacer tonterías están cometiendo delitos. Tráfico de influencias e obstrucción de la justicia son delitos. Sí. Yo no creo que haya lavado, pero por lo que estamos viendo los otros sí. Entonces la paradoja es que terminas cometiendo un delito por encubrir un delito que no has cometido. Y es el colmo, pues ya. Bueno, y hay que estar muy atentos, ¿verdad?, al trabajo de la justicia y aquellos que han tenido también la valentía de proceder como la ley indica, como la ley mandata, y la imparcialidad, la independencia, la transparencia, la coherencia, creo que es básico, porque aquí el trabajo corresponde al fuero judicial. En ese sentido, yo creo que hay que separar entre un contexto político y meramente político respecto a lo que hoy vive, digamos, nuestro país en términos de la justicia, tanto la reforma, pero además los distintos casos que hoy están llevando el curso de investigación, de proceso, de acusación. Creo que es importantísimo, porque ahora incluso se habla y se dice que estamos siendo perseguidos políticos, se nos persigue por tener una posición política, ideológica distinta. Y aquí no hay ninguna persecución política. O sea, ¿cuál aquí es la posición ideológica? Aquí lo que hay es un trabajo de la justicia, y creo que por lo menos por vez primera, Rosa María, aunque nosotros siempre veíamos a la justicia tan distante y tan lejana, pero lo que vemos hoy es que efectivamente hay quienes sí están defendiendo la justicia, y eso implica también poner, por supuesto, en riesgo no solo su trabajo, también su reputación, su vida, su integridad, y creo que aquí hay un deber ciudadano incluso de respaldar los actos de justicia que están desenvolviéndose en nuestro país. Muy bien, nos vamos, ahora sí, tardísimos, hemos terminado. Les cuento que el programa que hago en la República, de Sema Sin Guión, va a salir 9:45 a partir de hoy. Por eso estoy más relajado. Ya. Muy bien, nos vemos entonces hasta mañana. Gracias por todo. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al santuario de